Descubrí a mi esposa teniendo una aventura con mi padrastro durante una visita familiar. Tras enfrentar la situación, mi madre y yo dejamos la casa y posteriormente nos divorciamos de nuestros respectivos cónyuges. Después de estar casado durante 8 años, mi esposa y yo fuimos invitados a la casa de mi madre. Ella estaba casada con el hombre más horrible que existía, mi padrastro, y tenían un hijo del infierno llamado Lester. Para cuando fuimos invitados a su casa, Lester ya tenía 20 años. A veces me referiré a ambos como mis pasos. Cuando todavía vivía con ellos, Lester y yo nunca hablábamos, era como si viera la bondad en mí y le causara alergia. Todo lo que hacía cuando éramos jóvenes era romper cosas o meterse en problemas y luego culparme. Tenía algo contra mí desde el principio, y supuse que era por quien era su padre. Mi padrastro nunca intentó desarrollar una relación conmigo, todo lo que hacía era decirme que él estaba a cargo y que yo debía temerle, y como Lester era su pequeño secuaz, lo usaba como una extensión de sí mismo. Había pasado mucho tiempo desde que vi a mi propia madre, y mi esposa de 8 años nunca había conocido a mi familia. De camino allí, le advertí que mi padrastro y mi hermanastro eran las peores personas que jamás conocería y que no debería sentirse obligada a comunicarse con ellos. Ella escuchó mi advertencia sinceramente, como la buena chica que era. No estaba preocupado en absoluto de que no pudiera manejar un poco de incomodidad social o incluso algunos comentarios groseros. Era una buena esposa y, por lo que sabía, mis pasos habían cambiado para mejor en la última década. Llegamos a salvo a su casa, que lucía exactamente igual que cuando me fui. Las presentaciones fueron incómodas, los pasos miraban a mi esposa de arriba abajo sin ocultar el hecho de que la estaban evaluando. Apenas me saludaron. Mi madre era la única que intentaba tener una reunión social normal. Sacó la cena a la mesa donde todos teníamos que sentarnos frente a frente. Los hombres miraban a mi esposa como si fuera un programa de televisión. Les pedí que dejaran de mirarla, y fue entonces cuando comenzó una discusión. Mi padrastro dijo que yo era el invitado aquí y que podía mirar donde quisiera. Mi hermanastro dijo que ella merecía algo mejor que yo, intentando disminuir la magnitud de lo que dijo debido a la reacción de mi madre. No sé cómo, pero mi madre se recuperó suavemente de este intercambio. Creo que simplemente la extrañaba mucho y deseaba que esta visita transcurriera de manera tranquila y pacífica. Además, sentí que mi esposa y yo estábamos seguros. Ciertamente no esperaba lo que iba a suceder. Más tarde esa noche, me desperté en medio de la noche en mi saco de dormir en el suelo de la sala. Mi esposa ya no estaba en el sofá. Miré alrededor y revisé el baño, pero aún no pude encontrarla. Ahora estaba adormilado y cada vez más preocupado. No me gustaba que ella estuviera desaparecida con mis terribles pasos en la misma casa. Decidí revisar el dormitorio de mis padres muy silenciosamente y solo vi a mi madre durmiendo. Revisé la habitación del Lester un poco menos silenciosamente y encontré la escena de una pesadilla. Mi esposa estaba teniendo relaciones con mi padrastro. Ojalá esto fuera solo una pesadilla, pero en realidad estaba sucediendo. Mi madre entró corriendo para ver qué pasaba y ella también vio todo. Caminó directamente hacia mi padrastro y comenzó a abofetearlo repetidamente. De hecho, él cayó al suelo, luego ella corrió y cerró de golpe la puerta del baño. Me sentí terrible, mi madre no debería haber tenido que ver eso, pero a estos bastardos ni siquiera les importaba. Luego miré a mi esposa y exigí saber por qué había hecho esto. Ella simplemente se sentó en la cama cubriéndose la cara. Comenzó a temblar como si estuviera sollozando y me miró con su cara de llanto feo diciéndome lo siento. Esto no tenía ningún sentido. La esposa respetable y amable que conocía había desaparecido. Le dije a mi madre que viniera conmigo, empacamos nuestras cosas y volvimos a mi casa, dejando a mi esposa infiel con los pasos. Mi madre vivió conmigo mientras ambos solicitábamos el divorcio, estaba tan devastada como yo, pero en realidad logramos vincularnos y pasar buenos momentos juntos por primera vez desde que yo era muy joven. Antes de lo que imaginaba, ella estaba haciendo bromas sobre salir juntos a clubes antes de nuestra primera cita en el tribunal. Mi esposa consiguió un viaje de regreso a nuestro vecindario pagando un largo viaje en Uber. Cuando apareció en mi puerta, me sorprendió y desagradó verla. Le dije que no tenía nada que decirle, solo necesitaba presentarse en el tribunal. Se arrodilló y me rogó que la dejara entrar, solo necesitaba recoger algunas de sus cosas y averiguar a dónde ir. No había podido cargar su teléfono durante un tiempo y me dijo que no pasó mucho tiempo antes de que los pasos comenzaran a tratarla como a una prisionera. Le dije que nunca entendería por qué aceptó entrar en esa habitación y engañarme, luego cerré la puerta en su cara y la aseguré con llave.
Ella no tendría piedad ni comunicación de mí en el tribunal. Mi madre obtuvo pensión alimenticia de mi padrastro y siguió viviendo en mi casa. Me quedé con ella por un tiempo, pero una vez que el divorcio fue definitivo, le permití alquilar mi casa barato mientras encontraba un nuevo lugar para llamar hogar. Creía en mantenerme cerca de mi madre, pero no tan cerca. Necesitaba ser independiente y seguir siendo un soltero elegible si iba a encontrar una mujer de calidad igual. Me instalé muy bien en mi casa antes de permitir que alguna mujer viniera. Nunca volví a ver ni a escuchar de mi ex, no se presentó al tribunal para el divorcio. Nunca más supe de los pasos, pero sí supe que a Lester lo enviaron al extranjero con el ejército después de que su padre muriera en un accidente de construcción. No parece una vida muy feliz y eso es todo lo que resumiré sobre ellos. Estoy feliz con donde terminé después de perder a mi esposa de 8 años. Espero que mi historia disuada a las personas de ser infieles porque causa una destrucción masiva y dolor, con suerte, más para el infiel que para la víctima. Segunda historia. Descubrí a mi esposa infiel en una tienda con su amante, así que grabé su traición y me mudé con mi hija a casa de la abuela. Estuve casado con mi esposa durante 7 años. Sabía que algo andaba mal después de varias ocasiones en que llegaba a casa del trabajo y solo encontraba a mi hija adolescente en casa y mi esposa ausente. Ella siempre me decía lo que su mamá le había dicho que me contara, por ejemplo, que había ido a hacer compras al supermercado, a ver a una amiga del trabajo, a otro tipo de compras o que tenía que ayudar a alguien con algo. Mi hija nunca parecía consciente de que estaba mintiendo, lo cual es bueno. No creo que mi esposa tuviera el valor de cargar a nuestra hija con secretos que me ocultaba. Estaba tan molesto que decidí llegar a casa un poco más temprano durante unos días. Cada vez, me quedaba en mi auto en la calle para ver si mi esposa salía. Al tercer día, ella salió y la seguí. Llegó a Boscops, lo cual me alivió al principio porque tal vez ella había dicho la verdad cada vez, pero luego vi al hombre con quien se encontraba en la entrada. Era alto, guapo y lucía rico. Le dio un beso entusiasta a mi esposa antes de entrar. El cumpleaños de mi esposa era al día siguiente y juré que esto parecía algún tipo de escapada de compras de cumpleaños cuando yo no sospecharía de su ausencia. Entré a Boscops y anduve cerca lo suficiente para ver cómo interactuaban, su comportamiento era extremadamente romántico. Empecé a filmar y me tomó unos minutos captar cuando él le agarró el trasero. Quería prender fuego al edificio, estaba tan furioso. Filmé tanto como pude, pero entonces el app me vio mirándolos. Salí del edificio y llegué a mi auto, pero antes de irme vi que él salía con la mano de mi esposa en la suya. Ella parecía preocupada y confundida, tratando de ver a quién él señalaba. Esperaba que sintiera pánico como yo. Regresé a casa y me pregunté qué debería decirle a mi hija. Ella tenía 17 años, así que era lo suficientemente mayor para manejar asuntos de adultos, pero de cualquier manera iba a ser realmente molesto. Le dije que vi a su mamá con otro hombre, así que me quedaría en casa de la abuela por un tiempo. Ella preguntó si podía venir conmigo porque había estado pensando en ayudar a la abuela con su jardín. Pensé que era lo más lindo y alentador que podría haber escuchado en ese momento. Empacamos algunas maletas y nos fuimos, sin lágrimas ni preocupaciones. La abuela estaba emocionada de vernos y sentí que todo iba a estar bien. Mi esposa regresó poco después a nuestra casa vacía. Le dejé una nota en la encimera de que yo era quien los observaba y que tenía pruebas de que estaba románticamente involucrada con él. Le dije que disfrutara de su cumpleaños sola en una casa vacía porque eso era lo que se merecía. Desafortunadamente, la casa era de ella, así que pudo seguir viviendo allí, pero no pudo hacer que App se mudara porque él fue arrestado por hacer algunas cosas ilegales. Me complace informar que mi ex estaba desconsolada. No podía creer que había traicionado a la familia feliz y segura que había construido por un hombre que le compraba cosas y robaba. Me contó muchos de sus pensamientos honestos en divagaciones de correos de voz. Mantuvo una relación distante con nuestra hija que tardó años en volver a la normalidad. Lamento decir que realmente comenzó a odiar las cosas de sí misma que le recordaban a su madre. Le dije que ella era su propia persona, mezcla del ADN de dos personas y única entre todos los demás. Le dije que solo podía controlar sus propias decisiones y emociones. Le recordé que dejar que el odio o la amargura hiervan en su corazón solo hace que te comportes así. Le dije que comenzara a escribir en un diario y ella dijo que estaba predicando, pero no noté que parecía más alegre y agradecida unos días después. Jardinó con la abuela y fue a visitar a su mamá a veces.